Nuestra primera entrevista con María José López, senadora de Nueva Canarias por Gran Canaria. Muy buenos días. Hola, buenos días. Decíamos al principio del programa que el Senado retoma los trabajos de reforma de la Cámara Alta justamente a instancias de Nueva Canaria, que ha presentado esta iniciativa. ¿Qué pasa, que los demás grupos no tenían muchas ganas o se habían olvidado de esto? Pues yo me sorprendí ayer con eso, porque sinceramente uno registra las iniciativas propias, ¿no? Y que elabora en cumplimiento de sus compromisos electorales, pero no está al tanto de todo lo que hacen los demás. Y cuando ayer llegué a la comisión, pues me encontré con representantes de dos grupos parlamentarios que estaban un poco molestos de que hubiera sido una senadora sola y un partido tan pequeño como Nueva Canarias quien diera el impulso a retomar los trabajos de reforma del Senado. Claro, ha sido un poco la voz de la conciencia, ¿no?, de los senadores. Es decir, oye, esto está aquí, se paró en 2015, pero hay que retomarlo porque era un compromiso. Claro, es decir, es que uno llega al Senado y tiene la sensación de que se sube en una bicicleta estática, pedalea, hace spinning, pero ni avanza y el paisaje siempre es el mismo. Entonces, si uno llega con voluntad de cambio, pues lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar. Nosotros dijimos en campaña que íbamos a presentar una propuesta de reforma del Senado, la registramos nada más llegar y ayer tuvimos la oportunidad de defenderla y bueno, dentro de un poco del sabor agridulce por ver que algunos estaban molestos porque no habían tomado la iniciativa ellos, yo me quedo contenta y me quedo con el resultado de que esto empieza ya otra vez, arranca y vamos a estudiar cómo podemos simplificar un poco los procedimientos y cómo podemos hacer que el Senado tenga más peso político. El caso es que se presentó esta iniciativa, ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos, no ha habido ningún tipo de traba, pero yo quería preguntarle, María José, ¿qué tipo de Cámara Alta deberíamos tener en España? Y se lo digo porque, por ejemplo, Podemos y Ciudadanos pues tienen su propia propuesta, ¿no?, que son un poco más radicales, ¿no? Unos hablan de la transformación en una especie, en el caso de Podemos, una especie de Bundesrat alemán, o en el caso de Ciudadanos directamente por la supresión de la Cámara Legislativa para transformarlo en un Consejo de Presidentes, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la propuesta de Nueva Canarias? Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de esas dos opciones. En el caso de Ciudadanos, ellos planteaban la supresión y nosotros consideramos que el Senado lo que tiene que hacer es un espacio donde los distintos territorios vengamos, demandemos nuestras necesidades, expongamos nuestros problemas y donde se transparente el equilibrio territorial o se vean los agravios territoriales, ¿no? En el caso de Podemos tampoco compartimos esa tesis porque yo creo que el sistema de designación por gobiernos al final puede porque ellos no creo que plantearan que fueran los presidentes de las comunidades autónomas quienes conformaran el Senado, sino que fueran los gobiernos autonómicos quienes eligieran a los senadores, y eso yo creo que un poco consolida el nepotismo y la práctica que se está combatiendo, ¿no? Nosotros lo que queremos, por simplificarlo, porque es un tema muy árido y muy pesado para la gente, ¿no? Lo que queremos es que la Cámara esta se especialice en asuntos territoriales, que deje de mimetizar, de copiar los procedimientos del Congreso. Aquí son absolutamente todos iguales, pero el peso lo tiene el Congreso. Si en el Senado se presentan enmiendas a un texto que viene del Congreso, vuelven esas enmiendas al Congreso y no las refrenda el Congreso, no sirvió de nada el trabajo, porque el texto que se sale adelante es el del Congreso. Entonces, nosotros queremos combatir que el Senado haga el mismo trabajo que sea una copia del Congreso. Queremos combatirlo especializándolo en temas territoriales y después también queremos modernizar la institución en aras a la transparencia, al pluralismo político y a la función parlamentaria, que nos dejen trabajar a los senadores. Y le pongo un ejemplo. En el reglamento del Senado pone que es el presidente del Senado quien decidirá cuándo se constituyen las comisiones en las que trabajamos. Claro, para entendernos. ¿Por qué tenemos que estar en manos de una decisión unilateral de una persona, sí, por muy presidente del Senado que sea? Para entendernos, a ver si lo hemos comprendido bien, María José, de lo que se trataría era de que el Senado dejara de ser una Cámara de segunda lectura, es decir, por donde todos aquellos acuerdos que salen del Congreso de los Diputados pasan por el Senado para introducirles las modificaciones necesarias para que regresen al Congreso. Eso dejaría de existir y se convertiría en una Cámara donde las comunidades autónomas pondrían sobre la mesa los problemas que tiene cada una de ellas y ahí buscar un encaje dentro de lo que es la política de Estado. Claro, por ejemplo, era un poco la filosofía del Senado inicial, que nunca se llevó a... Que nunca se concluyó, exactamente, y que sinceramente creo que sigue sin haber voluntad de que se concluya. Se trata, por ejemplo, de que si el Gobierno presenta una ley en el Congreso,
un proyecto de ley que tenga incidencia en las comunidades autónomas, lo presenta a la misma vez en el Senado. ¿Y qué hacemos en el Senado? Hacer un informe de impacto territorial, ver cómo afecta, por ejemplo, a Canarias ese proyecto de ley que está elaborando el gobierno, ¿no? Entonces se trata de especializarlo, o por ejemplo una cosa que se entiende muy bien es que cuando el gobierno vaya a elegir al delegado del gobierno en la comunidad autónoma, que comparezca primero en el Senado, que para eso es la Cámara Territorial. Se habla incluso, María José, de reducir el número de senadores. ¿Usted lo compartiría? Sí, ¿sabes lo que pasa? Yo lo que dije ayer en la exposición de mi moción y en la defensa de mi moción, que es que aunque es cuestionable y es necesario el debate también sobre el sistema de elección, eso implica una modificación de la Constitución y no hay un clima de diálogo y de consenso para ir a una reforma constitucional. Y los grupos parlamentarios que se agarren a eso es porque en realidad no tienen voluntad de cambiar el Senado. Es decir, yo me niego a que como no podemos cambiar el todo, no cambiemos una parte. Podemos modernizar y especializar el Senado cambiando leyes y cambiando reglamentos. Lo que sea ya funciones constitucionales del Senado que están establecidas en la Constitución o el sistema de elección, en este momento es imposible. Y si se vende eso, es que se está mintiendo. No hay margen, no hay ambiente de diálogo y de consenso para que requieran las mayorías de una reforma de la Constitución. Sí. ¿Todos los asuntos territoriales serían tratados en primera lectura en el Senado y luego irían al Congreso de los Diputados? Sí, o por lo menos en una tramitación simultánea. Por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado, cuando el gobierno lo presente, sí, pues que aquí se haga, pero desde un punto de vista del análisis de gasto público territorializado. Eso pone a trabajar a muchos senadores que ahora pues sí, que no dan golpe. Sí, pero también le diré que aquí yo tengo compañeros que trabajan mucho. Sí, no estoy generalizando. Digo que pondrá a trabajar a senadores que ahora mismo ocupan un sillón porque lo único que les corresponde hacer es, cuando llegan las leyes del Senado, pues levantar la mano cuando lo diga el partido y punto, y hasta ahí ni llega. Ni levantarla, que lo que hay que hacer es apretar un botón que hay enfrente. Sí, bueno, era una metáfora, ¿no? Sí. Pero básicamente eso es lo que ha sido el Senado en estos últimos años. Sí, pero no puede seguir siendo. Los partidos no podemos seguir hablando de regeneración democrática y no empezar la regeneración democrática por esta casa, que es tener una institución de peso que se ponga a funcionar de verdad. Es que no hay no hay propuesta política que tenga mayor consenso que reformar el Senado. Es que cada vez que vamos a unas elecciones, ¿cuál es su primera propuesta sobre el Senado? Reformar el Senado y convertirla en una Cámara de representación territorial. Pues bien, ya estamos aquí. Vamos a hacerlo mientras tenemos margen, y además nosotros ayer dijimos, bueno, lo dije yo en nombre de Nueva Canarias, no solo vamos a empezar los trabajos, vamos entre todos a fijar un plazo razonable de finalización. Hay que darle una respuesta a la ciudadanía. Y hay que también dejar trabajar a senadores que tienen voluntad de cambio y voluntad de hacer cosas por sus territorios. Entonces vamos a dejarnos de filosofía, de intenciones generales, y vamos a hacer trabajo concreto que podemos presentar nosotros a los ciudadanos y decir, llegamos, lo cambiamos y esto es lo que hay. En la propuesta de Nueva Canarias, ¿cómo figura o cómo se trata el nombramiento de los senadores? Porque hasta ahora tenemos dos maneras. Uno lo nombra la comunidad autónoma y los demás son los que se presentan por cada partido, además por designación directa, porque es la única Cámara donde el ciudadano vota directamente a un senador. Exactamente, pues nosotros en ARA, la representatividad y en la participación ciudadana y de esto somos partidarios de la representación directa. Yo soy partidaria de la elección directa y que no haya senadores designados por las comunidades autónomas, ya sea por los parlamentos o por los gobiernos. No soy partidaria de eso, precisamente porque genera nepotismo y porque genera lo que se está intentando combatir, ¿no? Que es que esto sea una agencia de colocación. Yo creo que tiene más mérito enfrentarse a la ciudadanía y que sea la ciudadanía la que diga sí, confío en ti o no confío, para que me representes. Y sobre todo porque a algunos senadores les ha servido también para aforarse. Sí, y para retirarse. Digo, para retirarse, sí. Con una tranquilidad, pero bueno, no es durante un tiempo, ¿no? O sea, pero no es nuestra vocación. Yo soy partidaria de la elección directa. Es verdad que la designación de senadores autonómicos viene a corregir un poco el tema de el criterio poblacional, pero bueno, habría que abordar eso también si hubiera margen. Como no lo hay en este momento, se lo digo con sinceridad, no lo hay, porque habría que ir a una reforma a la Constitución, por lo menos vamos a cambiar las reglas de funcionamiento de que hay aquí dentro, ¿no? Claro, pero bueno, teniendo en cuenta el criterio poblacional, o sea, ahora mismo corresponden 2 senadores, ¿no? En el caso de Gran Canaria y de Tenerife, que son las islas mayoritarias, son 2 senadores. Nosotros tenemos 11 electos y creo que 4 designados o 3 designados. Que le digo también una cosa, en el caso de los electos,
ha garantizado el que sea una Cámara de Representación territorial y el sistema de elección que islas como El Hierro o La Gomera tengan representante que en otras condiciones no lo tendrían, ¿no? Y es vital para la visibilidad de sus problemas que tengan un representante aquí. Es más difícil que tengan un diputado por nuestro propio sistema electoral y voto, pero aquí tienen un representante. Entonces yo sigo defendiendo esta Cámara como una Cámara de Representación territorial. Creo que es importantísimo y creo que además es el proceso inconcluso de esta que se inició con la transición y con la democracia, ¿no? ¿Usted confía que salga adelante, efectivamente, esta reforma del Senado en esta legislatura? No. Vamos a ver, yo vi muy ilusionado a Podemos, vi muy respetuoso a Esquerra Republicana, que dijo somos un partido independiente, pero no vamos a poner objeción a que las instituciones en las que estamos en este momento avancen. Pero yo vi un trasfondo de, bueno, esto pues hay que ir a reformar la Constitución, esto sí, esto no, que a mí me preocupó. Yo salí con una sensación agridulce, muy contenta, porque Canarias abrió un debate que creo que es fundamental aquí, porque lo dijimos en campaña, dijimos, vamos a intentar abrir el debate, y ayer lo conseguimos con el apoyo de todos menos del PNV. Tengo que decir también que el PNV no explicitó por qué, se abstuvo y dijo, bueno, nos vamos a abstener, pero vamos a trabajar mucho. Pero yo no veo una voluntad sinceramente firme de los partidos grandes de cambiar esto. Ojalá me equivoque. O sea, que esto es más una pose, un postureo. No, bueno, sí, o como un trave. O sea, yo a mí lo que me entristeció ayer, y lo dije con sinceridad, fue que estaban como todos diciendo esto no puede ser que venga un partido pequeño a abrir este debate, tendría que haber sido una cosa de todos. De hecho, pues plantearon el Partido Popular que no se aprobara en la comisión, sino que fuera una cosa que fuera al pleno, y yo me negué porque dije, mira, va en contra de la filosofía. Lo que estamos diciendo es que nos pongamos a trabajar de manera inmediata. No vamos a venir hoy aquí a reunirnos, a debatirlo y ahora postergarlo a no sé qué pleno, ¿no? Entonces me preocupó más que la actitud un poco de inquietud que había, de nerviosismo por esto, y yo dije, a Nueva Canarias no le importa quién tenga la paternidad o la maternidad de esta iniciativa, no le importa quién la inicie, lo que importa es que nos pongamos a trabajar ya y que se termine y cómo se termine. Voy a seguir manteniendo la esperanza y poniendo todos mis esfuerzos en esto, pero engañaría a la gente si dijera que había una predisposición clara ya en la legislatura pasada se hizo un trabajo y no se aprobaron las conclusiones porque los partidos respondieron a determinados intereses partidistas en ese momento, ¿no? Vamos a intentar combatirlo, que fue lo que nos comprometimos en campaña electoral. También somos conscientes que tenemos la fuerza que tenemos, ¿no? Pero bueno, tendremos los guantes de boxeo puestos todo el tiempo. Bueno. María José López, senadora de Nueva Canarias por Gran Canaria. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. A ustedes, buenos días. Hasta luego. A ustedes, buenos días. Hasta luego. A ustedes, buenos